Muy buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente a este espacio que hemos llamado con todo el cariño Conversatorios para la Sostenibilidad Empresarial, el espacio que cada 8 días, los jueves a las 5 de la tarde, nos convoca a todos los correligionarios de, de este evangelio que llamamos gestión de riesgos y oportunidades, y que a lo largo y ancho de Latinoamérica e Iberoamérica nos sintoniza alrededor de este tema que es un poquitico críptico y así como medio misterioso para el común de la gente, pero que nosotros tratamos de revelar y desvelar para que esto sea cada día más transparente y más útil y fácil de entender a las nuevas generaciones y también a las personas legos en la materia. Hoy me acompaña un amigo, un colega, una persona a quien yo admiro y tengo una devoción enorme por su desarrollo, por su conocimiento, por el ser humano que hay y que habita en Francisco Miguel Andrade. Francisco, es un honor tenerte con nosotros en conversatorios. Por fin tenerte en conversatorios para la sostenibilidad empresarial. Gracias por atender esta invitación. Gracias por querer compartir con nosotros eso que llamamos conocimiento, que es más valioso cuando lo compartimos. Bienvenido, Francisco, a esta tu casa, Zona Segura, y a Conversatorios para la Sostenibilidad Empresarial. Le voy a hacer una presentación que yo sé que él se va a sonrojar un poquitico, pero quiero contarles, para quienes no conocen a Francisco, quién es Francisco. Francisco es un inquieto de los riesgos, es administrador de seguridad integral de la Universidad Militar Nueva Granada en Colombia, es especialista en alta gerencia en también esa misma universidad y es magíster en gestión de riesgos, administración y gestión de riesgos de la Universidad de Nebrija en España. Eso como su hándicap en el tema de formación académica. Pero es profesor de posgrado, de la especialización en gerencia de riesgos y seguros, en gestión y administración de riesgos empresariales, y junto con una gran amiga de nuestra casa, que es Isabel Casares, en Madrid, es socio fundador de la Asociación Iberoamericana de Gestión de Riesgos y Seguros. Más cartones no le puedo poner porque se pone bravo y perdemos mucho tiempo en la conversación. Entonces, le damos la bienvenida a Francisco. Bienvenido hasta tu casa. Carlos, muchas gracias por tu presentación, pero mejor aún por brindarnos estos espacios para poder conversar de una manera amena, pero muy constructiva y enriquecedora acerca de este apasionante mundo que es el mundo de la gestión de riesgos. De verdad que para mí es un privilegio estar con ustedes esta primera vez. En algunas ocasiones he participado también como invitado, viéndolos en las diferentes conferencias con las diferentes personalidades que han ustedes invitado muy amablemente. Y bueno, me tocó ahora el turno a mí. La verdad, sé que me habías insistido un poco, pero pues por muchos factores, por ningún momento por falta de voluntad, sino por otros factores, no había podido tener la oportunidad. Pero bueno, es que también hay una cosa, Carlos y estimados asistentes que están en este momento acá, pues venir a este escenario, hay que prepararse, hay que venir con quilates o con unas buenas bases, porque si no aquí usted sale, es como el ring, sale noqueado. Entonces, no, esto es un muy alto nivel y estar aquí es un privilegio, es todo un reto, pero al mismo tiempo una gran satisfacción y por qué no decir, esto es para disfrutarse. Muchas gracias, Carlos, y bueno, aquí estamos atentos a lo que bien consideren. Bueno, recuerde que este es un espacio que tenemos cada 8 días, los jueves a las 5 de la tarde, que lo estamos grabando, que lo dejamos en nuestro canal de YouTube de @Zona Segura SAS,
y en el blog de zonasegura.com.co, y que lo pueden usar y reproducir todas las veces que quieran con sus equipos de trabajo para compartir este conocimiento. Eso es lo primero. Lo segundo es que esta es una conversación entre ustedes, José Julián, Juan Pablo, Catherine, Francisco, Edwin, Daniel, Clara, Angie, Alan, todos los que están aquí. Es una conversación de ustedes como invitados con nuestro invitado. Claro, y esa conversación la pueden hacer muy sencillo, y es cuando quieran intervenir en cualquier momento de nuestra charla, levantan la manito y le damos la palabra. Sencillo, en cualquier momento. Porque la idea es que ustedes aprovechen la presencia de nuestro invitado para resolver dudas, hacer preguntas o incluso disentir, que es también importante en la construcción del conocimiento, disentir de lo que hemos planteado. Obviamente tenemos una preparación previa y entonces yo voy a detonar la primera pregunta a Francisco, muy pegado del título que le dimos a nuestro conversatorio, que muchas personas me decían, está súper, súper bien montado el título. eh, y hoy están las personas que están interesadas en cómo es esto que en el contexto de la gestión de riesgos empresariales, ¿qué significa eso de hacer objetivo lo subjetivo? ¿Por qué llamamos este conversatorio así, Francisco? Y contémosle a la gente desde dónde viene y cómo detonamos eso como parte de nuestro quehacer. Bueno, pues el tema llega ya pues de una otra forma, primero por las reflexiones que hemos venido haciendo y segundo porque me he puesto en cierto modo como a pensar mucho, a reflexionar frente a la experiencia, frente a la formación, frente a este proceso evolutivo tan interesante que tiene este mundo del risk management en las organizaciones. Cómo vamos viendo cómo cada vez los retos son más y más y más fuertes, más complejos, más exigentes. Pero al mismo tiempo que se vuelve más exigente y más complejo, pues también para nosotros que somos los especialistas o los que nos gusta o nos apasiona este tema, pues de una u otra forma podemos encontrar que esto hace que cobra cada día más vigencia el tema de la gestión de riesgos en las organizaciones. Y por esa razón, pues digamos que uno de mis hobbies es escribir cosas, mis pensamientos, mis investigaciones, porque pues como mencionabas, pues soy profesor también, fuera de la consultoría y mi gestión empresarial, y de una u otra forma, pues todo eso conlleva que uno como que quiera expresar a través de diferentes canales las ideas o los puntos de vista. Y pues a mí un término que se me vuelve a mí tan retador es cuando uno ve la definición basada, por ejemplo, en un estándar como la 31.000, que es riesgo, es el efecto de la incertidumbre sobre el objetivo. Entonces, a partir de ahí, pues comenzamos a desarrollar diferentes temáticas y abordamos diferentes temas y por esa razón, pues hemos llegado con Carlos a definir realmente esa incertidumbre, ¿sí? Cómo lo vamos a colocar en un plano mucho más tangible y cómo vamos a hacer que esos factores realmente pasen de una condición subjetiva a una condición objetiva, que es la que nos va a agregar mucho valor en lo que hacemos. Entonces, hace poco hice un artículo que hace referencia a esa continuidad empresarial, ¿cierto? A esa resiliencia empresarial, pero cómo lograr eso o fortalecer esa visión a través de la comprensión de los entornos VUCA, ¿cierto? Y de los entornos BANI, que hoy en día pues se está hablando mucho de esos entornos o contextos altamente complejos que por su mismo desconocimiento en muchos casos, pues nos contribuye a esa incertidumbre. Y por otro lado, pues también hablar de que entonces el riesgo es de una u otra forma, el riesgo es posible o es probable, ¿de acuerdo?
porque uno también mira muchos estándares y muchas definiciones y esto navega siempre en esos dos conceptos, ¿es posible o es probable? Entonces, nos sentamos en un momento con Carlos y nos pusimos a analizar el tema y llegamos como a una mezcla de estos dos temas, de estos dos enfoques y finalmente nos encontramos que la base de todo este tema es la misma subjetividad que vivimos, pero también la misma necesidad de objetividad que debemos perseguir o conseguir en nuestra gestión como gestores o asesores o facilitadores o líderes de riesgos. Francisco, mm, pero ahí hay un reto enorme alrededor de este tema y yo lo comparo con el tema de los anteojos, de las gafas, ¿cierto? Nosotros que ya tenemos unos añitos y ya las canas están poblando no solamente la cabeza, sino la cara, eh, las gafas nos sirven para ver o para no caernos, pero yo no puedo usar gafas oscuras en el oscuro y necesito poder avisorar lo que sucede a mi alrededor para no caerme. Es un símil para poder expresar que esto que tanto le tenemos miedo de la incertidumbre, una palabra tan manida, tan manoseada. Entonces, la incertidumbre se nos volvió una neurosis. No es que estamos en la incertidumbre y la incertidumbre, pero decía el maestro, el profesor Ginás, que la certidumbre es tener fe. ¿Cómo manejamos ese camino desde lo espiritual, que es tener fe y creer que no nos va a pasar nada, con la realidad de lo que hacemos en gestión de riesgos, que es un error creer que no nos va a pasar nada? ¿Sí? Entonces, cuando tú hablas sobre entornos VUCA y entornos BANI, pues es una taxonomía para poder decir qué es lo que está sucediendo alrededor, pero finalmente eh, termina siendo muy teórico el tema y cómo volverlo más en el ejercicio práctico de llevar eso a un plano más objetivo y menos denso y menos idealizado. Es una pregunta, pues, es una pregunta que yo creo que todo el mundo se hace. ¿Cómo hacemos para volver esto más tangible y menos, porque vivimos pegados como todo es tan líquido y todo se nos escapa de las manos, pues finalmente poder dar o emitir un concepto sobre un riesgo o sobre una situación en medio de un contexto como el que estamos viviendo o como el que la vida nos está presentando? ¿Cómo manejar eso con el menor margen de error? No sé si te estoy poniendo en problemas con la respuesta, pero No, al contrario, no, muy interesante digamos, más que la pregunta es como la introducción a lo que hoy nos convoca. A ver, primero partamos, y si me permites, vamos sí, a claro. desarmar el muñeco, pongámosle pues en ese Eso, ejemplo, de una. ¿sí? Entonces, primero que todo tenemos que saber qué significa, en este caso, hacer lo objetivo lo subjetivo, ¿sí? O sea, qué implica pasar de ese escenario idealista a esa realidad, que es lo que tú propones, ¿de acuerdo? Como tal. Y resulta que cuando uno habla de esa objetividad que viene de esa subjetividad, y cuando tú tocas el tema espiritual de la fe, pues obviamente la fe es la creencia en, ¿sí? Creer en este caso, en sí mismo, en sus capacidades, en sus competencias, ¿de acuerdo? En la experiencia, en la formación, pero mejor aún, en la razón aplicada a la ejecución de lo que hacemos cada día cuando lideramos estos temas en las organizaciones. Y es ahí donde podemos hablar, por ejemplo, que nace la necesidad de transformar o llevar de un estadio a otro, digámoslo así, esos factores que son de tipo subjetivo y volverlos todavía mucho más objetivos, sacarlos, volverlos más cualitativos, ¿de acuerdo? Volverlos más reales para con base a eso tomar las mejores decisiones.
en este caso. Cuando uno tiene esa disciplina, cuando uno tiene ese enfoque, de una u otra forma, lo que hace uno es desarrollar tan buenas prácticas, tan buenas habilidades, que de una u otra forma, en el tiempo, eso va a dar frutos. A mí que me lleva a una reflexión cuando yo hago mis consultorías empresariales, cuando yo estoy en el escenario académico, donde es un escenario muy bonito porque es de un debate constante, ¿sí? Y uno se da cuenta, por ejemplo, cómo sabiendo o existiendo herramientas técnicas, ¿por qué dejamos de tener la disciplina para aplicar esos conocimientos en nuestras actividades? Si yo les digo aquí algo que ustedes seguramente han escuchado, ¿y acaso no podemos utilizar las herramientas de prospectiva? ¿Sí? Si queremos, a ver, hablemos del riesgo como qué, como un elemento más que un proceso, un procedimiento organizacional, realmente se convierte en un medio estratégico. ¿Sí? La gestión de riesgos debe contribuir ¿a qué? A que yo pueda lograr cumplir unos objetivos que tengo trazados en la organización. La gestión de riesgos agrega valor para poder permitir llegar a cumplir esos objetivos. Pero ¿qué sucede? Pasamos, todos nosotros muchas veces hemos pasado por las universidades en diferentes procesos de formación y de una u otra forma adquirimos herramientas, adquirimos conocimientos que valen la pena poner en prueba en el escenario real. Por algo se dicen en las aulas. Entonces, cuando yo les digo a ustedes, por ejemplo, llego yo a una auditoría o llego yo a una consultoría empresarial y le digo, ¿usted cómo llegó a esta proyección, por ejemplo, de unos riesgos emergentes? ¿Basados en qué o cómo hizo usted para llegar allá? Y entonces me hablan de simplemente acciones de subjetividad, de que no, es que a mí me parece, es que a mí me contaron, o es que yo vi algo por ahí y de pronto me generó la alerta, pero venga, ¿usted qué rigor metodológico ha utilizado para poder llegar allá? Y resulta que no hay nada. Es como, por ejemplo, cuando tú vas a mirar la eficacia de los controles en la gestión de riesgos y te das cuenta que esa eficacia de los controles muchas veces no es tan eficaz. Y uno se pregunta, ¿y por qué razón no es tan eficaz? Y comienza uno a devolverse y va uno a mirar, a analizar la metodología de análisis de riesgos. Y cuando uno llega a la metodología de análisis de riesgos, se da uno cuenta que ni siquiera pasaron cerquita ante una metodología de análisis de causa raíz. Entonces, ¿cómo tú vas a identificar objetivamente, o con la palabra, ¿cierto? Factores de riesgo claves, ¿sí? Elementos que generan esos riesgos, si yo no he utilizado esa disciplina académica o metodológica para poder hacer un análisis mucho más objetivo, mucho más decantado. Entonces, si me haces la pregunta, ¿qué es lo que se necesita hacer? Lo primero que necesitamos como risk managers en las organizaciones es tener la disciplina de la investigación, del análisis de la información y de la aplicación metodológica del modelo que tú quieras, de la metodología que tú quieras, pero que te funcione, o sea, que realmente te genere a ti una tranquilidad, una certeza de que esto me está llevando a un resultado esperado o ideal. Ah, claro. Prácticamente no es que les estoy diciendo que nos tenemos que convertir en oráculos, ¿sí? Aunque cuando estamos en cierto nivel de madurez en las organizaciones, los directivos nos ven a nosotros como oráculos, finalmente. Porque lo que nosotros decimos, lo que nosotros indicamos, con lo que nosotros orientamos de una u otra forma, se va a convertir en elementos de mucho valor para la toma de decisiones de la alta dirección. Entonces, para yo poder llegar a ese nivel, de una otra forma, tengo que buscar ser lo más objetivo posible en lo que yo digo, pero que eso que yo digo es producto de ese resultado, de ese análisis serio, de ese análisis formal, de ese análisis metodológico que me lleva a mí y me va sacando de la sombra de la subjetividad y me va llevando más cerca a la senda de la objetividad. Por eso los planes de contingencia, las acciones de mitigación que se desarrollan a partir de una identificación clara de los riesgos, de comprensión de los riesgos, pues me va a permitir a mí ya poder generar acciones que van a ser mucho más eficaces. Y ahí sí uno puede darse cuenta de que la eficacia de los controles
son una realidad y no un mito como nos encontramos en la mayoría de las veces. Entonces, aquí está el gran reto. El gran reto es ¿cuál? Hay cómo lograr llegar a la objetividad. Si usted me pregunta, ¿se lo puede lograr un 100%? Eso es imposible. Siempre va a existir un porcentaje que puede ser en mayor o menor magnitud, dependiendo de qué tan objetivo hagas tu análisis a través de modelos y metodologías, como estoy diciendo. Pero de una otra forma, ahí es donde está el gran reto que tenemos nosotros. Hablar de riesgos de hoy en día, de los que tengo ya en mi matriz de riesgo, de los que forman parte de mi día a día, de esos riesgos operacionales, pues prácticamente es más de lo mismo. O sea, prácticamente es algo que no trasciende en cierto modo, sino que lo que hace es mitigar eventos que uno ya tiene proyectados. Pero la pregunta es, ¿acaso esa es la verdadera gestión de riesgos? ¿Acaso la gestión de riesgos no es realmente un tema totalmente anticipatorio, ¿sí? Que me obliga a que me proyecte hacia adelante y por ende se convierte en un tema estratégico para las organizaciones, ¿sí? Entonces, cuando ya uno lo coloca en ese escenario, uno dice, momentico, sí, es claro que yo tengo que conocer mis riesgos que actualmente conviven en mi organización y que de una otra forma pueden afectar el cumplimiento de los objetivos, pero ¿y lo que se viene qué? Y ese en los entornos cambiantes y complejos que estamos viviendo en este momento, ¿qué? Mire que con lo que acaba de ocurrir ayer en Ecuador con el En Ecuador. asesinato del candidato Villavicencio, ¿cierto? Como tal, ¿sí? Ya está mostrando que Ecuador está en una realidad de narcotráfico muy compleja, que están viviendo etapas que nosotros vivimos años atrás, ¿sí? Y Sí. están utilizando nuestros conocimientos, nuestra experiencia y personas que no son de la mejor condición y están yendo a hacer el trabajo allá, porque supuestamente lo que han dicho hasta este momento las autoridades es que de los altamente sospechosos que han capturado, pues de 6 como que 4 son lastimosamente de nuestro país, Colombia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa? Son situaciones que se han presentado en escenarios, ¿cierto? Y que de una u otra forma se pueden replicar en otros escenarios. Pero para eso tenemos que tener visión proyectiva. Tú hablabas de los lentes negros, ¿cierto? Yo hablo de la miopía estratégica, mejor aún. ¿De acuerdo? Entonces, puedo tener gafas o no puedo tener gafas, pero si yo no quiero ver, no veo. Pero peor aún, si no quiero observar, ahí sí es mejor, ahí sí se cumple el dicho que no hay peor ciego que el que no quiere ver. No sé si hasta ahí vamos en la introducción. Excelente, excelente, porque además hay dos elementos que rescato de lo que acabas de decir y invito, que han entrado más personas, a Alan, a Albeiro, a Ana Judith, a Clarita. Clarita, qué felicidad tenerte aquí. Clarita está invitada a un conversatorio. Edwin Velasco, a Francisco, a Harold, que participen de esta conversación. No se les olvide que esta conversación es de ustedes con él, con este personaje. Pero yo le quiero lanzar un reto a Francisco con respecto a eso, de lo que acaba de mencionar, es, eh, en Zona Segura hemos hablado dura- durante 20 años de que hay que conocer, entender y controlar el valor del riesgo. Y en estas conversaciones que hemos tenido tú y yo, que me encantan estas conversaciones, eh, tú me hiciste entender que no se trata de entender, sino de comprender. Y puede ser también muy espiritual, pero hace parte, yo conozco un poco acerca de los temas de Cábala y me encontré una frase hace recién, algo alrededor de eso, que dice así: la certeza, que es sinónimo de certidumbre, es la conciencia más poderosa de la esperanza. Es una condición espiritual que borra todo miedo y duda. La certeza no se alcanza al erradicar las dudas, sino al seguir adelante a pesar de ellas. Me encantó esa frase y por eso se las quería compartir, para ponerle el reto a Francisco de cómo traducir eso de fe, sí, listo, pero todo gira alrededor de comprender el riesgo. Ahora me contestas la pregunta porque Alan Santos ya levantó la... Y primero es el invitado. Alan,
Bienvenido a esta tu casa. Hola, muchas gracias, Francisco. Mucho tiempo no haberte visto. Un abrazo. Mira, respecto a, a tu pregunta, a tu planteamiento, Carlos, el punto es bastante simple. Yo estoy en Chile. ¿Sí? Uno de los riesgos que siempre discutimos es la probabilidad de un terremoto. En Chile hay un movimiento sísmico 3 veces al día. Sí, sí, sí. Es así, hay 3 veces al día. Lo que pasa es que bajo 5 o 6 grados Richter ya no lo sentimos, no nos damos ni cuenta. ¿Ya? La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra un terremoto? Y en realidad el problema no es cuál es la probabilidad. Sabemos con certeza que vamos a tener un terremoto. Es una certeza absoluta, 3 veces al día. Hay. La pregunta es, ¿cuándo? Entonces, cambia producto de la comprensión de, en realidad, la problemática del riesgo. O sea, el riesgo no es que haya un terremoto, lo hay todos los días. El problema es cuándo va a haber uno que me afecte de tal magnitud. Entonces, eh, esto lo pongo un poco como ejemplo en función de esta frase que encontraste. En general, lo más importante para poder objetivizar, ¿no es cierto?, eh, estos parámetros que son absolutamente subjetivos, es justamente, por un lado, considerar la historia y un poco en base a la historia tratar de proyectarnos hacia el futuro. Una proyección media mentirosa porque el futuro va cambiando cada segundo, pero bueno, tratamos de acertarle, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Eh, y por otro lado, tomar esta percepción que tienen las personas que están más cerca del quehacer cotidiano, ¿no es cierto? Y que tiene que ver justamente con, ¿sabes qué? Me parece que esto no es seguro o podría pasar esto, por un tema de experticia, porque obviamente nosotros no somos expertos en todo. Entonces, en función de eso, vamos a tratar de hacer un mix. Y la forma más fácil de hacer el mix es utilizando algún tipo de fórmula matemática lo más compleja posible dentro de lo posible, que nos permita de alguna forma relacionar probabilidad, impacto y un nivel de riesgo. La fórmula más común, más popular para la gestión de riesgo es probabilidad por impacto y el riesgo residual va a ser probabilidad por impacto dividido por controles. Es como la fórmula popular. Pero aún así hay que entrar a objetivizar esos parámetros. El impacto, ¿cómo lo objetivizamos? Lo llevamos a dinero. ¿Cuánto me duele? Dinero. La probabilidad, ¿cómo la objetivizamos? Bueno, tomamos en consideración parámetros medioambientales, las opiniones de los expertos, un poco de datos históricos y vamos tratando de mezclar las cosas como para acertar la probabilidad. Esto es casi acertar al loto, a la lotería. Uno más o menos dice, no van a salir estos números y va descartando. Y los controles, uno tiene que parametrizarlos, tiene que empezar a ver, bueno, ¿es automático? ¿Es manual? ¿Qué es mejor? Hay controles que son mejores manuales que automáticos. No todo lo automático es mejor. Eh, ¿Está documentado? ¿Es una cosa formal? ¿Es parte del proceso? ¿Se ejecuta habitualmente o una vez que queda la escoba? Perdón, una vez que tenemos el problema y, y aparece, ¿no es cierto?, el impacto, entonces actúa. ¿Ya? Eh, entonces, la objetivización del riesgo nace efectivamente de la comprensión de cuál es realmente el fondo del riesgo. Mi riesgo en Chile no es que haya un terremoto. Mi riesgo es cuando ocurra un terremoto que me afecte. Entonces, esa es un poco la visión. Por eso es tan importante comprender el contexto general del riesgo. No solamente el riesgo que es, no sé, que se me caiga el edificio.
por decir algo producto de un desastre de la naturaleza. Pero ese no es el riesgo. El riesgo es que yo no pueda seguir operando porque no tengo el edificio. Claro. Entonces hay que entenderlo un poco más allá, hay que comprenderlo. No es solamente entenderlo. Efectivamente es comprender la problemática. Y a partir de esa comprensión vamos a poder empezar a objetivizar estos parámetros, tanto probabilidad, impacto como controles. Completamente de acuerdo, Alan, porque es que se nos volvió una neurosis tener la matriz. Entonces, todo el mundo tiene la matriz de riesgo, pero es que la matriz no refleja sino un estado en un microsegundo que es el resultado de cuando yo la califiqué. Pero 10 minutos después, esa matriz ya no es real. Efectivamente, por eso hay que ir monitoreando, hay que ir regularmente actualizando la matriz. ¿Ya? El ciclo, según las normas, el ciclo normalmente deberá ser una vez al año. Sin embargo, hay normativas según el caso, hay normativas legales que te dicen que tiene que ser cada 3 meses. Y hay algunas situaciones que te dicen, no, tienes que revisar toda tu matriz de riesgo mensualmente. Va a depender un poco de tu apetito al riesgo como organización, va a depender de cuán madura esté la organización, cuán sensibilizada esté la organización respecto de la gestión del riesgo y en el fondo cómo evitar caer en esos problemas. Porque justamente como decía Francisco, la temática de la gestión de riesgo es de tipo preventiva. Lo que queremos es que no se materialicen esos riesgos y si es que llegan a materializarse, estar preparado para poder enfrentarlos de la mejor forma posible. Muchas Eso. gracias, Alan. Muchas gracias por tu intervención. De eso se trata, de conversar. Francisco, tenemos otra mano levantada de Luis Cachay Guaman desde Lima, Perú. Le damos paso a Luis y luego hacemos los comentarios. Luis. Bueno, gracias. Gracias, porque en realidad lo que estaba haciendo era aplaudiendo. No había levantado la mano primero. Lo que había puesto es el símbolo de aplauso, porque me parece, como bien dices, que el diálogo que se forma es muy enriquecedor. Gracias también, Francisco y Carlos Eduardo, por esta introducción, que es una introducción a todas luces súper especializada, y cómo nos gustaría que esta misma conversación estuviera en la cabeza de los líderes de las organizaciones de esta manera, para pasar de una percepción de lo que es la gestión de riesgos de índole sumamente táctica y operativa, a aquella que nos lleva a la gestión de riesgos y a la gobernanza, es decir, estructuras que hacen que esa gestión de riesgos sea sostenible en el tiempo y también junto con las organizaciones. Yo quiero solamente resaltar 2 puntitos, aparte de agradecer y aplaudir, que tiene que ver con lo que han dicho, ¿no? En realidad, creo que fue Alan quien comentó anteriormente, lo que nos interesa al final no es si sabemos o no que el edificio se va a caer o que va a haber terremotos. Podemos decir lo mismo de Perú. En Perú es una zona sísmica, tenemos aquí la zona de la brecha delante de nosotros en el mar y hay algunos análisis que hablan del silencio sísmico, que en la zona norte de Lima habrá pues un movimiento sísmico, un terremoto de grado superior al 7 en cualquier momento, ¿no? Por esta cuestión del silencio sísmico. Entonces, creo que quiero enfatizar el hecho de que lo que en gestión de riesgo nos interesa más es el efecto futuro potencial, cuyo cálculo es a veces difícil, sobre las personas, sobre los stakeholders, sobre el contexto en el cual nos movemos, como lo refirió la anterior persona, creo que fue Alan, confírmeme si fue Alan, que dijo, nos interesa si podemos seguir operando, no tanto porque la operación fluya, sino porque si no fluye, hay efectos sobre las personas, sobre las partes interesadas, sobre los stakeholders o sobre los grupos de interés, como queramos llamarlo, que es el foco de nuestra gestión. Nuestra gestión no apunta a aumentar el dinero por sí mismo, a continuar la operación por sí misma, apunta a que las personas que giran alrededor de estas organizaciones, como lo decía von Mises, instituciones gubernamentales, no gubernamentales, organizaciones, grupos de interés, todos nosotros queremos que
nuestras empresas, nuestras instituciones funcionen, no de cualquier manera, no de cualquier manera, que sigan el tiempo, pero respetando el entorno que nos permite funcionar y respetando a las personas, que son la razón de ser de este funcionamiento. Ya a eso le llamamos sostenibilidad, ¿eh? Con un propósito Ujú. superior, que es trascender. Entonces, fíjate cómo llevamos la gestión de riesgos desde una matriz de colores, que probablemente, como bien acaba de decir Carlos Eduardo, tiene un sentido práctico de visualización en un momento dado, ¿no? Lo llevamos hasta la sostenibilidad y atamos la gestión de riesgos con un sentido estratégico y de sostenibilidad trascendente. Bueno, esos eran mis comentarios y gracias, Francisco, por tu introducción, que también ha estado fabulosa. Muchas gracias, Luis. Francisco. Bueno, pues no, interesante la ponencia de los dos colegas. Pues a ver, primero que todo, quiero aquí hacer una mención especial a la presencia de Alan Santos aquí en este foro, toda vez que es un colega de mucho aprecio, compañero de la Asociación Americana de Gestión de Riesgos y Seguros AEGRIS, y además porque tuve el privilegio de conocerlo en España cuando fuimos allá a nuestra graduación de la maestría y compartimos con Alan muy bonitos momentos. Y bueno, hemos seguido en contacto a través de la asociación y realmente es un gusto y un privilegio porque Alan es una persona que también de antemano con todo el respeto de Alan, se los pongo aquí a su disposición también porque es una persona muy académica, con un fuero de consultoría y una experiencia muy alta y que también seguramente va a agregar mucho valor. Entonces, muy valioso escucharlo acá. Y igual en este caso, lo que también decía Luis, aquí hay dos cosas claves, absolutamente claves, y es que digamos que podemos decir que tenemos las herramientas adecuadas para hacer una buena gestión. Pero esto no se trata simplemente de colocar la información en una matriz, que yo a eso le llamo una foto o un tablero de control, que como acaba de decir Carlos, la realidad es que es una foto de ese momento cuando yo evalué. Pero la pregunta es, cuando yo evalué, cuando yo analicé, ¿qué tan objetivo fue mi proceso? ¿Qué tan juicioso y disciplinado fui al desarrollar ese proceso? Cuando yo, por ejemplo, hablo del proceso de identificación de riesgos y análisis de riesgos, esto tiene que ser una actividad colegiada. Tiene que ser una actividad donde converjan las diferentes partes que sepan o que estén conectadas o comprometidas con ese tipo de riesgo que esté involucrado en X proceso. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque es que yo siempre les digo, hay que proteger el principio de objetividad. Entonces, entre más puntos de vista hay, eso contribuye a que haya esa objetividad. Entre menos puntos de vista me lleva a mí al sesgo cognitivo. Próximo artículo que voy a sacar va a hablar sobre ese tema de los sesgos, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? El sesgo nos ataca permanentemente y nos hace vivir esa miopía, nos hace colocar esas gafas oscuras en entornos oscuros y entonces nosotros conocemos o comprendemos. Conozco, sí, ahí está el riesgo, comprendemos, conocimos su estructura, su característica, su naturaleza, y ahí me voy al ejemplo que sabiamente coloca Alan respecto al tema de los sismos, los terremotos. A ver, se habla del Perú, se habla de Chile, Colombia, ¿qué? Tenemos la Mesa de los Santos Santander donde tiembla toda hora, ¿sí? ¿El tema cuál es? Los sismos son probables o son posibles, como en muchos eventos de origen natural. ¿Son probables o son posibles? El riesgo cósmico, que es en este caso el tema de la caída de los meteoritos o el tema de la basura espacial, todas esas cosas que ya en este momento lo estamos viviendo y en la historia también se han visto. Pero ¿es probable o es posible? En el tema de sismos tenemos data, tenemos información histórica de eventos que han ocurrido en cierto espacio del tiempo. ¿De acuerdo? Yo puedo decir que puedo estimar una frecuencia utilizando metodologías probabilísticas o estocásticas. Válido. ¿De acuerdo? Pero si llegamos al lugar y es dónde va a ocurrir, con qué intensidad en la escala de Richter suficiente para generar un desastre natural, una calamidad pública, ¿cierto? ¿Con qué intensidad?
cuál es su ubicación, con qué epicentro, con qué profundidad, ahí ya nos ataca la incertidumbre. No Porque tenemos el dato, no tenemos el dato real de cuándo va a ocurrir eso. Sí sabemos que puede llegar a suceder porque estamos en una zona altamente sísmica, pero no tenemos esos datos claves y la ciencia no ha llegado hasta allá. Y ahí es cuando nos gobierna la incertidumbre y nos obliga a que, si yo no puedo trabajar la probabilidad con certeza, con precisión, por más que me muestren los modelos, ¿qué me queda? Trabajar el impacto de la consecuencia. ¿Cómo mitigar el efecto de eso? ¿Frente a qué? A lo que decía Luis ahorita, el impacto en las personas, el impacto en las organizaciones, el impacto en esa sostenibilidad. Adelante, Carlos. hay una variable del tema de probabilidad que tenemos que empezar a considerar, Velocidad. que es la velocidad del riesgo. Yo insisto y creo que moriré, espero no estar muerto para que la involucremos en esto, pero Sí, la en el mejor variable, sentido de la palabra. en el mejor sentido de la palabra, espero no estar muerto para eso, pero la velocidad del riesgo es, si yo le decía a Francisco el otro día, si yo tengo electricidad, tengo conexiones eléctricas, tengo madera, tengo papel, tengo plástico, tengo cargas térmicas, pues yo tengo un incendio. Lo que estoy esperando es cuándo se me va a presentar. Ese cuándo, que es la velocidad, o sea, es una variable que no hemos dimensionado adecuadamente para las organizaciones. Y entonces aquí viene una, una pregunta para Francisco, y es que es muy paradójico que hagamos evaluaciones de riesgo y las consideremos subjetivas y seamos objetivos en la selección de los controles. ¿Cierto? Ahí hay hablemos un poco de eso, Francisco, que la evaluación es subjetiva, pero los controles son objetivos. ¿Cómo hacemos ahí? Mira, ahí estás tocando uno de los elementos del entorno VUCA. Date cuenta ahí, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando, y para poder conectar con lo que me estás diciendo, cuando uno habla del entorno VUCA, sabemos que es las iniciales de 4 palabras que son en este caso volatilidad, la U, ¿sí? La U que es uncertain, que es incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad. Cuando tú hablas de la velocidad, de una está atacando la volatilidad. ¿Por qué? Porque primero tiene una naturaleza inestable, o sea, muy variable, ¿cierto? Y rápida en cambios, que es lo que estás diciendo en este momento. La velocidad del cambio. Claro, es que una de las características que tiene inmersas el riesgo, o sea, que hacen que tenga ese ADN el riesgo, es de una otra forma el tema de que el riesgo es evolutivo, es cambiante y es constante, pero está sujeto ¿a qué? A esos elementos de contexto que están en nuestro entorno permanente, que están en constante ¿qué? Evolución, cambio. Y es ahí donde viene la exigencia en nosotros de estar permanentemente actualizándonos y analizando todos esos factores para poder ahí sí llegar a ese análisis objetivo y no caer en el análisis subjetivo, porque es que no tiene coherencia que haya un análisis subjetivo, o sea, carente de mucho proceso objetivo de análisis, ¿cierto? Con unos controles que supuestamente son objetivos. Cuando hay esa desconexión, ahí es donde encontramos por qué razón los controles no son eficaces. ¿Y por qué no son eficaces? Porque cuando yo evalúo el control a través de metodologías de análisis de causa raíz, ni siquiera utilicé la metodología What If o 5 porqués o método de la espina de pescado Ishikawa. No utilizamos nada, árbol de fallos, nada de eso. ¿Y acaso no tenemos un estándar anexo a la 31.000, que es la 31.010, que nos muestra como 50 y tantas metodologías? O sea, nos dicen qué debemos hacer, cuáles son las mejores prácticas aceptadas por la comunidad mundial en el mundo de la gestión de riesgos, que se han convertido en recursos que realmente me dan a mí un manejo mucho más objetivo. Y si yo tengo un análisis objetivo, puedo generar controles objetivos y por ende puedo tener resultados de mitigación esperados.
Mira, Así el cambio, así los cambios sean tan volátiles, sean tan inciertos, sean tan complejos, sean tan ambiguos, hablando buca propiamente, ¿cierto? Aún así, nos logramos ir a un escenario que nos permite tener ciertas fortalezas y ciertas capacidades, para lo menos para poder controlar el impacto, la mitigación. ¿De acuerdo? Ese es el objetivo, o sea, como tal. Pero entonces, aquí donde viene el rigor metodológico, el rigor técnico, que es lo que a nosotros como profesionales especializados en este tema lo hacemos permanentemente. Pero cuando uno llega a una organización y ve a sus directivos y les dice, venga, ¿qué análisis estás haciendo o qué método, qué modelo estás manejando para llegar a esto? Las respuestas normalmente son A, U, o sea, el abecedario, pero no hay más respuesta. Entonces, ahí es donde uno se da cuenta por qué razón muchas veces no supuestamente agrega tanto valor la gestión. Y sucede esto es porque realmente dejamos de ser disciplinados y utilizar las metodologías para llegar a resultados. hay un aporte de Magda López Pinilla, que también la tenemos invitada en nuestro segundo semestre Un cordial a saludo una, a la doctora a, Magda. a una conversación también. Y compartimos un mismo hobby, de hecho. Lego, que entre otras vamos a tener una conversación sobre Lego Experience de una vez quedan invitados. Hace un Gracias. aporte Magda que es bien interesante. Entender se define como la percepción con claridad de una situación específica. Es reconocer el sentido de algo, dice el diccionario. En su lugar, comprender es la toma de conciencia concerniente a una situación, hacerla propia y actuar en consecuencia. Un gran aporte a esta conversación, entender el riesgo y comprender el riesgo, entender cómo con claridad una situación y comprender cómo hacerla propia, integrarla a uno mismo y actuar en consecuencia. Magda, muchas gracias. Excelente ese aporte, me encantó porque nos clarifica muchísimo el tema. Clarita Cárdenas, ¿no? Hoy estamos felices de que esto está súper nutrido. Clarita, bienvenida a tu casa. Clarita también está invitada a un conversatorio en este segundo semestre. Clarita, ¿cómo estás? Ella levantó la mano. ¿O fue involuntario? No, ahí está. Hola Clarita, está como lenta la imagen. Bueno, mientras vuelve la conexión, ya vimos ese rostro sonriente de Clarita. Y tiene la mano levantada nuestro amigo Jorge Loza desde Lima, mientras Clarita recupera Maravilloso. Bueno, no, ya está. Hola, Clarita. ¿me escuchan mejor ahí? Ahora sí. Bueno, creo que, estoy en no tan buen internet, pero bienvenida, tanta enseñanza, mil gracias, excelente grupo, y me encanta el tema de complejidad, de las realidades complejas que necesitan, pues al final, toda la parte de colegiado. Me gusta también ese tema asociado a la objetividad y definitivamente la tecnología y los modelos matemáticos para poder manejar realidades complejas. No, lo veo así, el riesgo es todo un universo en mi experiencia también, y me queda, digamos, la sensación y el mensaje de no perder nunca de alguna forma la duda y el miedo, porque así trabajemos por encontrar los niveles de certidumbre y de certeza altos. Cuando no estamos, digamos, con esa inquietud o esa duda o ese miedo, si se puede decir, pues podríamos tener, digamos, sobreestimación de los riesgos o de la gestión. Entonces, pues me gusta tener duda, me gusta tener de alguna forma miedo para poder analizar más situaciones. Y bueno, he aprendido hoy también muchísimo y quería preguntarles
al grupo quien pueda contestar su experiencia frente a la tolerancia, ya que hablamos de la comprensión del riesgo, que en su experiencia puede ser lo más destacable detrás de la tolerancia frente al riesgo, que hace pues que al final tengamos eventos no deseados. Entonces, bueno, muchas gracias por poderlos escuchar. Gracias, Clarita. Clarita va a estar invitada, está invitada a una conversación. Pronto les vamos a compartir esa invitación. Yo quiero, antes de darle paso a la respuesta de Francisco, para luego darle paso a Jorge Loza y nuevamente a Alan, hacer una reflexión sobre el el pesimismo y el optimismo, y cómo si el que es optimista impenitente, esos que casi un soñador, o el que es pesimista impenitente, que todo lo ve negro y oscuro, hay una pulsión entre esas dos fuerzas que hace que la escala de grises aparezca y sea el realismo quien catalice ese optimismo y ese pesimismo. O sea, el sentido de realidad nos tiene que acompañar siempre en los análisis de riesgos. El sentido de realidad nos lo da un análisis objetivo del contexto. Francisco. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí. Sí, perfecto. Bueno, no sé si es que aquí tenemos ya pendiente dos personas que No, querían pero participar. dale, ¿Sí? dale para que avancemos y luego Ok. ponemos a Jorge y a Alan. Ok, listo. Bueno, buen punto lo que dice Clara respecto al tema de ese miedo, de esa conciencia de que, pues, primero que todo, no somos las bolas de cristal que no las sabemos todas. Claro que sí, sí. El error humano siempre va a estar, la imprecisión siempre va a estar. Pero qué tan cercano, qué tan lejos vamos a estar de la imprecisión, eso ya depende de cada uno de nosotros. Qué tan disciplinados seamos en nuestros uso de nuestras herramientas y nuestras metodologías para poder hacer esos análisis lo más objetivos posibles. Y ahí la misma tolerancia, si lo comprendo en cuanto a lo que se miraba y asociado más a lo humano como tal, hasta dónde yo puedo tolerar el riesgo, hasta dónde puedo yo tolerar los resultados de que se pueden presentar. Pues vuelvo y digo, esa frontera de ese nivel, hasta dónde yo puedo ser o no tolerante, dependerá de qué, de la certeza, del grado de certeza que yo tenga y de comprensión, como le decía ahorita Magda, ¿cierto? Del riesgo. No es lo mismo comprender que entenderlo, ¿sí? Si yo identifico un riesgo, listo, ya lo estoy aquí entendiendo, ya lo identifiqué, cierto que sí, pero buen momentico, vamos a analizar todos sus factores causales. Vamos a mirar ese iceberg de ese riesgo, cuáles son esos elementos que están por debajo de lo que se ve para poder comprenderlo adecuadamente y poder decir, bueno, los controles que debemos generar para este tipo de riesgo deben ser estos por estas razones debidamente analizadas. Entonces, cuando yo tengo claridad sobre esos factores que me permiten a mí tomar mejores decisiones, pues el nivel de tolerancia va a ser mayor o menor, totalmente proporcional al nivel de certidumbre que yo haya generado o haya desarrollado en mi proceso de análisis. Adelante, por favor. Jorge. Muy buenas tardes desde Lima, Perú, a todos los que están en este centro de conocimiento, en este grupo de compartir ideas. Bueno, yo me quedo siempre, ya lo sabe mucha gente del grupo, en esta mirada holística de todas las variables que entran en el cotidiano quehacer de la actividad humana. Generadora de escenarios críticos y generadora también de múltiples variables que a veces no entran en la ecuación. No entran en la ecuación porque lógicamente se antepone la ética del individuo o de la comunidad, y por otro lado porque no se logra identificar la interrelación existente, ¿no? O sea, piensan de que una cosa no lleva a la otra cuando todos somos sistémicamente interdependientes. Estamos viviendo, y esto lo vemos a través de múltiples informaciones, una transformación plena de
todos los ciclos naturales del planeta. Por lo tanto, aquellos que en su cadena de suministros no han insertado esto como un factor de ruptura y no han tabulado el riesgo, son las próximas organizaciones que van a sucumbir, así como las comunidades que tampoco lo han entendido. Entonces, la gran pregunta que te suelto para poder ver cómo conjugarla, ya que mañana voy a tener una serie de reuniones acá en Perú relacionadas con temas de riesgo, es cómo llevarlos a la comprensión del riesgo de manera objetiva, metodológicamente accesible, para que se comprometan, porque el problema de fondo es el no compromiso. O sea, de repente lo identifican, lo entienden, dicen hay que implementar los mecanismos, pero cuando no hay compromiso, simplemente ahí es donde se corta la línea de la gestión. Gracias por el aporte. Un abrazo. Francisco. Bueno, muchas gracias por esta participación y esta pregunta. Y realmente, mire, yo creo que la mejor forma de uno generar algún tipo de nivel de reflexión en los directivos, además en nuestro rol de consultorías o asesores con nuestros clientes o nuestros escenarios pues, en los cuales nos convocan, es impactar mucho la conciencia de la complejidad de los entornos y los ambientes en los cuales estamos viviendo día a día. Lo acabaste de decir apropiadamente, los cambios en el tema de la naturaleza son en este momento bastante complejos, bastante rápidos y casi que inciertos como tal, ¿sí? Como tal. O sea, para algunas regiones del mundo donde hoy era invierno, ahora es un verano intenso como tal, ¿sí? Y si nosotros no comprendemos, entendemos, sí, el cambio climático. Ahora ya hay un nuevo concepto que hablan ya desde del hervidero, del hervidero climático, dijo el secretario de la OEA, Sí, de la ONU, perdón. El jefe dijo eso. Sí, exactamente. Y la verdad es cierta. En un Pues contexto determinado, en un contexto determinado para la toma de conciencia, como una sensibilización. Claro, claro. Ebullición climática, dijo Evolución climática. Imagínense ustedes. Entonces, de una u otra forma, eso lo que nos coloca es un escenario bastante complejo, pero yo les digo una cosa. Y es que acaso desde hace cuánto no estamos hablando de que esto se venía generando y que cada vez iba a ser más complejo. ¿Sí? O sea, esto no es un tema de hoy. Lo complejo es que hoy no comprendamos lo que está ocurriendo hoy. Entendemos, sí, porque leemos, porque vemos los avisos, porque vemos las noticias, pero comprendemos, y cuando hablamos de comprendemos es que lo que estamos entendiendo, ese mensaje que estamos recibiendo, ¿cómo lo conectamos con mi realidad, con mi ambiente, con mi entorno, con mi operación? Ahí es donde estamos hablando de esa conciencia. Y por esa razón es que, y pues yo no sé, Carlos, si te parece prudente, yo no tengo ningún inconveniente si quieres que a través tuyo podamos compartir los artículos que No, ni más faltaría. Y le serviría mucho a nuestro amigo y a los que están presentes. ¿Por qué? Porque es que el entorno VUCA, que tanto estoy hablando, que he estado mencionando, ¿cierto? Para llegar a esta objetividad. O sea, ¿el problema cuál es? El problema es la comprensión de lo que está ocurriendo en nuestro entorno. Lo complejo y lo cambiante que es. Y como todo es un sistema, hay una interacción y una interrelación entre la causa y efecto de los riesgos en las organizaciones. Y esto se vuelve un tema totalmente transversal, un tema completamente holístico. Y eso hace que se vuelva mucho más complejo, porque uno termina viendo riesgos que nunca se imaginó antes, que hoy en día tengan una relación directa con otros riesgos en otros escenarios nuevos. ¿De acuerdo? Entonces, ahí es donde está la clave realmente. Entonces, primero, pensemos en un ambiente VUCA tradicional, porque esto ya lleva sus años, esto ya más o menos unos 30, 40 años, ¿sí? Donde se habla de la volatilidad, se habla de la incertidumbre, se habla de la complejidad y se habla de la misma ambigüedad, ¿cierto? Lo variable que es. Pero gracias o lamentablemente, con la pandemia nace el BANI, el entorno BANI. Y en el entorno BANI ya nos volvió frágiles. O sea, nos demostró nuestra falta de resiliencia o resistencia a estos cambios. ¿Sí o no?
Después nos generó ¿qué? A partir de esa fragilidad, de esa misma falta de resiliencia, se viene lo que es la parte de la ansiedad. Y entonces, ¿ahora qué? Es esa potencialización de la incertidumbre y nos genera preocupación constante. Si te están citando, si te están buscando, si quieren hablar contigo de riesgos, es porque ya hay una ansiedad. Y eso tenemos que capitalizarlo en nuestra gestión. Y fuera de eso, en ese ambiente Bani, que es el reciente, esto es post pandemia, ¿sí? Ya se habla de una condición no lineal, o sea, que se refiere a la falta de una relación directa de causa y efecto. No comprendemos esa relación de causalidad, esa interacción y esa interrelación que acabas de mencionar, ¿sí? Y finalmente, la incomprensión. Entonces vuelvo y digo, si estamos hablando de buscando lo objetivo, pero nos quedamos en un dato genérico sin analizarlo, pues a nivel de comprensión, ¿cierto? De comprender, de poder llegar a ese detalle y poder determinar una identificación precisa, no se va a dar. Entonces eso nos vuelve a llevar a ese gran mar de la incertidumbre, que es lo que nos vuelve complejos esto. Entonces yo creo que la respuesta más precisa, reuniendo todo esto que te acabo de decir, es, ojo con la complejidad de los entornos en que las organizaciones en este momento viven o vivimos. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí es donde se legitima realmente la importancia de hacer una verdadera administración y gestión de riesgos con enfoque objetivo. Recordando y remarcando la frase esta tan bonita de que la certeza no se alcanza al erradicar las dudas, sino al seguir adelante a pesar de ellas. Entonces ahí es, retomando el hilo conductor de la conversación. Bueno, Alan tiene la mano levantada, no quiero. Alan, por favor. Bueno, un par de cosillas ahí que No, me no, no, quedaron no, dando esta vuelta. conversación, esto es Respecto con de ustedes. un tema que comentaba Clara sobre la tolerancia. Es muy importante no confundir la tolerancia con el apetito. El Sí, apetito al riesgo es lo que estoy dispuesto a aceptar como riesgo. Hasta ahí llego. Ese es mi apetito. La tolerancia podríamos decir que es como el margen de error, ¿no es como cierto? la escala de los grises. Ese es Claro, el pañito de agua tibia. claro, exactamente. Es como, ya, ok, mi apetito es 10, pero si llegué hasta 11, bueno, ya lo acepto. Ese rango es la tolerancia. Entonces es muy importante tener claro eso porque esto tiende a confundir, el lenguaje tiende a confundir a la gente que no entiende, ¿ya? A los directivos que están muy preocupados del tema, pero que no entienden los conceptos. Entonces no hay que confundir el apetito con la tolerancia. Ese es un elemento importante que me parece que Clara lo mencionó y probablemente lo mencionó como apetito, no como tolerancia propiamente tal. Y lo otro tiene que ver con el concepto entre comprender y entender. Cuando nosotros hablamos de entender, básicamente es que yo adquiero conocimiento respecto de una problemática o una situación y básicamente me quedo y de alguna forma empatizo o tiendo a conocer, ¿no es cierto?, la problemática. Pero cuando yo comprendo, la comprensión conlleva una acción. Tengo que actuar en consecuencia. Entonces, por eso es tan importante de nuevo el idioma. Entre el entender y la comprensión. Y justamente un poco para lo que decía el colega que hablaba antes, que tenía unas reuniones mañana, ¿no es cierto? ¿Cómo hago para que entiendan? No, ¿cómo hago para que comprendan? Comprendan. Porque cuando el directivo comprende la problemática, va a decir, ok, hagamos esto. Si es que la entiende, va a decir, ok, lo entiendo. Y eso no me sirve. Yo necesito que lo comprenda. Entonces, ¿cómo hago que lo comprenda? Puedes poner algunos ejemplos relativamente prácticos. El ejemplo del terremoto. El ejemplo en general de cualquier desastre natural. El cambio climático. O particularmente
sobre todo ahora en América Latina, que tenemos la gran problemática que son los cambios políticos. Tenemos la situación de Ecuador, ¿no es cierto?, que es un tema que llama la atención, pero ojo, que en Argentina acaban de matar a una chiquita de 11 años para robarle un celular, están previos a las elecciones y ha quedado una catástrofe más o menos. Entonces, no es solamente el tema de la política propiamente tal, estamos hablando de delincuencia, de atentados contra el bienestar común. También lo puedes poner como ejemplo porque son cosas que están muy cerca del día a día de las personas. Con eso, de alguna forma, tú vas a lograr llegar a que estos directivos comprendan la situación, comprendan a qué te refieres cuando hablas de riesgo. Hay un caso muy conocido acá en Chile hace varios años, han sido por lo menos unos 10 años, en que una empresa de productos cosméticos se incendió la planta. Una planta de 10.000 metros cuadrados, varios millones de dólares, literalmente todo se hizo humo. Gracias a Dios no hubo heridos, se evacuó todo perfectamente. Llegaron y dijeron, bueno, total, hay seguro. Y cuando fueron a cobrar el seguro se dieron cuenta que no estaba pagado. Se habían atrasado 2 días en pagar el seguro. Y el seguro dijo, no está pagado, no hay seguro. De nuevo, ese es un ejemplo de riesgo, pero es un ejemplo tan cercano, tan material, que te permite sensibilizar de mejor forma a las personas que no entienden bien este tema. ¿Ya? Y por último, le voy a pedir a mi amigo Francisco que me haga llegar un poco de información sobre esto del ambiente UCA. ¿Ya? Francisco escribió 2 artículos. La invitación es a que, yo no sé si Gianluca está ahí en la conversación. Gianluca, creo que no. No está. Tenemos un enlace en el que pueden dejarnos sus datos de correo electrónico y demás, y les trasladamos los 2 artículos, porque en realidad son 2 artículos que fusionamos en una conversación, pero son 2 artículos súper poderosos alrededor de este tema de hacer objetivo lo subjetivo. Luis Cachay desde Lima. Hoy están súper activos, qué bueno. Edwin, Sí, muchas Francisco, gracias por el espacio. Edwin, Francisco, Harold, Albeiro están invitados a conversar. Luis. Muy brevemente, yo quiero constatar, dar fe de que el contexto es un contexto al mismo tiempo desafiante para las disciplinas que están asociadas con la incertidumbre, y aquí podemos incorporar términos de continuidad, resiliencia, gestión de riesgos, gobernanza, sostenibilidad, por un lado, y eso nos reta a nosotros los que estamos tratando de configurar acuerdos, consensos sobre términos o sobre herramientas, como lo acaba de comentar Alan y antes Jorge Loza, con quien hemos tenido unas largas conversaciones sobre este tema, respecto de qué herramientas podemos usar. De hecho, yo me gustaría compartir 2 respecto de estas formas de llegar para la comprensión y el entendimiento mejor de parte de los líderes, sobre todo los directorios. Es una labor bastante difícil el empujar, presionar o seducir a los directores de las organizaciones a plantear decisiones sobre algo que todavía no sucede y sobre lo cual hay incertidumbre. ¿Se imaginan eso? O sea, haz esto, pero ¿por qué? Puede ser que sí, puede ser que no. Entonces ahí entra el tema de probabilidad y posibilidad. De hecho, si hay cosas que son imposibles en la mente de alguien, entonces no va a tomar ninguna acción y por lo tanto no va a comprender el asunto, ¿no? Y revisé una figura, hace poco la gerente de riesgo de continuidad de una entidad financiera me planteó una figura que era la de un dinosaurio conversando con otro dinosaurio y decía, no, pero los meteoritos hace miles de años que no caen, entonces no van a caer. Y justamente recuerdo que Francisco se refirió a riesgo cósmico y yo he comentado en el chat el riesgo nuclear. Entonces,
Hay una herramienta que yo he utilizado en los últimos años y que me ha servido mucho, ¿no? En esto de tomar decisiones sobre cosas que todavía no ocurren y que podrían ocurrir con cierta probabilidad, y es la de separar aquellos ejemplos que pueden ser percibidos por los directores en carne propia, ¿no? En la cuestión de riesgos es preferible aprender en cuerpo ajeno, eso lo sabemos. Pero hay algunas cosas que los propios directores o directivos han sufrido en los últimos 20 años, 20 o 30 años. Entonces, a ellos sí se les puede plantear un ejemplo en carne propia. Después están nosotros los optimistas, los que no les ha pasado nada y entonces dicen que nunca ha pasado. Y ahí sí se utiliza eso, lo que Alan ha comentado, los ejemplos más visibles de otros lados, ¿no? De los terremotos, de las mareas, de lo social, lo que uno piensa que nunca sucede, los volcanes o los huaicos que hay mucho acá en nuestra zona. Pero por otro lado, aparte de estos ejemplos, yo iría al tema de separar la, la terminología de apetito, que es lo que uno busca, y la tolerancia. Yo siempre busco separarlos lo más que pueda, siguiendo el consejo de Alan, a llevar el apetito al indicador de riesgo, que me mide esta combinación de probabilidad e impacto. Y por otro lado, llevar la tolerancia más al indicador de desempeño, al indicador que mucho le interesa al director o al gerente, que es cómo le afecta el hecho de aceptar estos riesgos por el lado izquierdo a los indicadores de desempeño que están aquí en el lado derecho de su resumen ejecutivo, de su dashboard, de su tablero de control, ¿no? Entonces, de esa manera me ha servido, en la mayor parte de los casos, el convencer de cómo tomar decisiones, no tanto por el riesgo, porque a veces el riesgo lo entienden, pero no comprenden su relación con el Key Performance Indicator, con el KPI. Una vez que entienden cómo afecta el KPI, inmediatamente acción, porque su bono está asociado con ese KPI. Bueno, ese era mi comentario, y yo siempre me pregunto, siempre habrá mejores formas, y quería lanzar un tema, ya que estamos todos aquí, el tema de, ya que esto es importante, ¿cómo está la educación en materia de gestión de riesgo, gobernanza, resiliencia y continuidad? ¿Cómo está eso a nivel mundial y en nuestra realidad? Eso es un tema que seguramente será motivo de discusión en el futuro. Muchas gracias, Carlos Eduardo, por tu espacio. Gracias, Francisco. Maravilloso, maravilloso, maravilloso ese aporte tuyo, Luis. Francisco, está corriendo el tiempo, qué tristeza, esto se nos va volando. Oh, pues aquí nos quedó para una segunda y tercera parte, ya, Claro. según veo esto como tal. Bueno, sí, definitivamente ahí está el gran reto. Aquí nos llevó nuevamente a la orilla de la cultura de riesgos, ¿sí? Cómo las organizaciones entienden o comprenden el riesgo como tal, ¿sí? Yo siempre he dicho, y ojalá llegue algún día a que la 31.000 se vuelva una norma certificable y que se vuelva, por ende, auditable, ¿cierto? Para que ya adquiera como mayor rigor y no se convierta en una buena práctica que lo da a otros estándares de pronto dentro de los sistemas de gestión ISO, para buscar como un piso formal, digámoslo así, ¿de acuerdo? Cuando uno encuentra esos escenarios, hay más comprensión, hay más aterrizaje y eso entre comillas. Ahora, cuando es una buena opción, cuando es una buena alternativa de gestión para las organizaciones, pues obviamente el tema, como puede que sí, puede que no, pero carece de esa buena base. Esa es la realidad, esa es la generalidad, pues con todo el respeto lo digo yo, tanto en un emprendimiento como en una pequeña, mediana o una gran empresa. Lo vemos en todo lado, ¿de acuerdo? Y es ahí donde uno encuentra ese gran reto y es el tema de cultura, ¿sí? Cómo conectar esa visión de las organizaciones, porque es que realmente dimensionamos el riesgo en su importancia, en su valor, cuando ya tiene un efecto desde el punto de vista de los indicadores de los KPIs o cierto que tenemos en las organizaciones, y mejor aún, esos KPI llevados a los indicadores en este caso, de rentabilidad financiera del negocio. Entonces, cuando uno muestra que el riesgo tiene un valor X y que eso puede llegar a generar esta afectación financiera, ahí es cuando te ponen cuidado. Ahí es cuando ya como que comienzan a conectarse con el tema. Pero lastimosamente,
solamente, y nuestra cultura latinoamericana es muy fuerte en esa parte, es hasta que no nos sucede, no comprendemos el verdadero valor de este tema. Entonces, de una u otra forma, está el gran reto y es conectar a las organizaciones y hacerles llevarlos a esa visión subjetiva y sacarlos un poquito de la subjetividad. Yo normalmente cuando hago consultorías y llego de un cliente, pues trato de explorar más o menos los antecedentes y normalmente cuando uno llega es porque ya hay un antecedente de siniestralidad y quieren o necesitan o los están requiriendo para que reduzcan sus siniestros en el futuro por temas de pólizas, por temas reasegurador, etcétera, etcétera. Y es donde uno se encuentra con ese choque cultural, hombre, pero también he encontrado afortunadamente empresas que me han enseñado mucho respecto a que son conscientes, porque sus directivos vienen de otras prácticas, de otras organizaciones y quieren que no les suceda lo que les sucedió allá, ahora en su nuevo reto, donde quizás está en un cargo de mayor nivel de responsabilidad. Y eso también se abona y es muy positivo, más no es lo común. Entonces, a partir de ahí, importantísimo entonces que esta reflexión que hemos hecho hoy y llevar a las herramientas, vuelvo y digo, aquí lo que más, mi sugerencia, mi recomendación para cerrar este tema es debemos propender por ser muy disciplinados, muy formalistas, entre comillas, utilizando el rigor metodológico para conservar la objetividad del análisis. Y con base a ese rigor y esa objetividad, ahí sí poder proyectar los resultados que agreguen verdadero valor a la gestión que hacemos en las organizaciones. No sé si con esto le damos como ese cierre, sin embargo, todavía quedan muchas cosas en el tintero, cómo operativizar mucho más este tema, pero bueno, yo creo que más, lo que aquí hay para adelante es más tiempo. Yo quiero hacerle un complemento y ponerte un reto, Francisco, y a todos los que estamos aquí sentados, alrededor de lo siguiente. Venga, un momento. Se nos está olvidando que en la pirámide empresarial, nosotros hoy, tú, yo, seguramente Luis, bueno, casi todos los que estamos aquí, muchos, pertenecemos a la alta dirección de una organización o tenemos contacto con la alta dirección de una organización que tiene alta dirección. El gran problema es que no todas las organizaciones tienen alta dirección, sino dirección. Y muchos que no tienen ni siquiera dirección, sino que son, como le decimos nosotros cariñosamente aquí en esta casa, a muchos empresarios que llamamos cariñosamente gerendueño. Ese empresario que empresó su emprendimiento hace 10, 20, 30 años y fue creciendo, 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 y a mí en 20 años no me ha pasado nada. ¿Cierto? Ese que son el 96% del tejido empresarial de Latinoamérica, me atrevería a decir que en otras partes del mundo, no tiene conciencia de riesgos, entonces no tiene cómo comprender el riesgo. Y no entiende el riesgo porque además tampoco tiene interés en el tema porque están esperando vender, posicionar su marca y tener flujo de caja. Esos son los tres principales intereses de un microempresario. Entonces, esto que llamamos, por lo que vibramos nosotros, que es gestión de riesgos, no está en el radar del gerentueño, no está en el radar de muchas direcciones y sí que menos de muchas altas direcciones. Ahí viene el reto, mi apreciado Francisco, y es que esta norma nunca será certificable hasta tanto no la volvamos capilar en todos los estratos del empresariado. Hasta que esto no se vuelva capilar, esto nadie lo podrá certificar, porque entonces empezaremos un trato discriminatorio de las organizaciones entre quien tiene alta dirección y tiene vocación de gestión de riesgos o ocasión de gestión de riesgos por cumplir un mandato de un tercero o de un regulador. No es por vocación con V, sino por ocasión de tener que cumplir. Ese juego de palabras es, de todos modos,
muy inquietante, pero la invitación para nosotros como profesionales es en todos los niveles, en el desarrollo de proyectos, en los procesos de una organización o en la estrategia de negocio de una organización, en esos, o en seguridad de salud en el trabajo, en prevención de lavado de activos, en todas partes donde alguien cuece habas alrededor de gestión de riesgo, poner a conversar eso. Y de eso se trata este espacio, conversatorios para la sostenibilidad empresarial. El reto es para Francisco Andrade Cruz, mi amigo, mi colega, pero para todos los que hoy nos acompañaron, ya se acabó el tiempo, 6:29, yo te dije, Francisco, esto no alcanza, porque venimos a conversar, pero es preferible quedar con el apetito de un nuevo encuentro, que desde ya te lo propongo para que hablemos con Magda. Magda está por allá en septiembre, pero para que nos pongamos el reto de hablar sobre Lego y cómo esa metodología y esa forma de entregar comprensión del riesgo a través de la lúdica, también son herramientas que son muy valiosas. Y podemos hablar de eso en un conversatorio pronto, pero nos quedan todavía 3 preguntas de las 5 que nos planteamos. Y entonces, nuevamente, Francisco, invitadísimo, la tenemos que cuadrar. Francisco está en LinkedIn, claro que está en LinkedIn. Claro. Francisco M. Andrade Cruz, hasta Magda, yo te paso el dato si quieres ahorita. Pero se juntan y nos juntamos también para que hablemos de ese tema de- del Lego. Luis tiene la mano levantada, ¿te quieres también despedir de todos? Aquí tenemos que respetar el tiempo que nos hemos planteado y quiero de una vez anunciarles que dentro de 8 días, precisamente de esta idea que les acabo de lanzar, Clarita Cárdenas nos va a hablar sobre gestión de riesgos para pymes. Uf, Entonces, Clarita nos va a acompañar dentro de 8 días con ese tema. Gestión de riesgos para pymes. Clarita es una persona que lleva trabajando en la industria de gestión de riesgos hace muchos años. Trabajó muchísimos años en el sector de oil and gas, en una explotadora de petróleo muy reconocida. Y nos va a acompañar dentro de 8 días en conversatorios para la sostenibilidad empresarial. Clarita creo que se fue, ya se desconectó, pero desde ya quedan invitados. Para quienes entraron sin habernos dejado su correo electrónico, les pido el favor que me escriban, les voy a dejar en mi chat, o aquí mismo en el chat, déjenos por favor su correo electrónico para tenerlo presente y mandarle la invitación directamente para que nos acompañen dentro de 8 días a esa conversación con Clarita Cárdenas sobre gestión de riesgos para pymes. Y no queda más que darte las gracias, Francisco, e invitarte para un próximo episodio para que desarrollemos las otras 3 que nos quedaron pendientes de esas preguntas tan maravillosas que teníamos preparadas para el día de hoy. Yo ya hice mi cierre, Francisco, haz el tuyo y nos despedimos hasta dentro de 8 días si la providencia nos concede la vida para ese entonces. gracias, Carlos, y gracias a todos. Especialmente veo por ahí unos nombres que conozco yo directamente, pero pues por respeto no los voy a desarrollar acá. Gracias por acompañarme también, igual a las personas que no conocía, qué gusto haber interactuado con ustedes. Y bueno, este es un espacio, como les digo, para que reflexionemos y con todo el conocimiento y con todo el bagaje que tenemos, esto lo único que agrega es muchísimo valor a esta democratización y a este desarrollo de evangelización del conocimiento de los riesgos. Este apasionante tema que a todos nos cobija. Gracias por su disposición, por su tiempo, por sus aportes y usted es un colega y un amigo siempre a sus órdenes. Francisco M. Francisco M. Andrade Cruz, Andrade C. Andrés, En LinkedIn. Búsquenlo, él tiene muchos artículos y es una persona muy inquieta y bueno, ya lo conocieron, es de la casa,
Mil gracias, Francisco. Siempre un gusto. Cierro hoy este evento con una satisfacción enorme de tenerte aquí con nosotros, sano y completamente dispuesto para todos nuestros compañeros. A todos los que se conectaron, feliz tarde y que el Creador los bendiga. Chao. Cierro la grabación.